Raúl había pasado años persiguiendo un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Cada ciudad que visitaba, cada calle que recorría, cada café y parque que exploraba era un intento desesperado por encontrar a Sofía, la mujer que había marcado su vida como ningún otro. Sus amigos y familiares no entendían cómo alguien podía vivir con una obsesión tan intensa, pero para Raúl no era simple obsesión. Era amor, la clase de amor que se aferra al alma, que no entiende de lógica ni de tiempo. Todo comenzó 5 años atrás, cuando Raúl y Sofía se conocieron en un viaje de negocios. Ella trabajaba en una pequeña floristería. Sus manos delicadas y ágiles arreglaban ramos que parecían surgir de un sueño. Raúl, atrapado en la rutina de la riqueza y los negocios, nunca había imaginado que una sonrisa, un gesto amable y unos ojos brillantes podrían desarmar por completo su mundo. Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió. Cada conversación con Sofía era un descubrimiento, cada mirada un desafío a su corazón, y pronto se dio cuenta de que lo que sentía iba mucho más allá de una atracción pasajera. Pero el destino parecía tener otros planes. Una inesperada oportunidad laboral obligó a Raúl a trasladarse a otra ciudad, y el mundo los separó abruptamente. Intentaron mantenerse en contacto, pero la distancia y la rutina diaria erosionaron los mensajes, y pronto todo lo que quedó fueron recuerdos y un vacío imposible de llenar. Raúl lo intentó todo, llamadas, correos, viajes sorpresa, pero siempre parecía llegar tarde, siempre encontraba un rastro que se desvanecía antes de poder atraparlo. Cada fracaso solo fortalecía su resolución de que jamás dejaría de buscarla. A lo largo de los años, Raúl viajó de ciudad en ciudad, a veces sin dormir, siguiendo pistas diminutas. Una amiga que había mencionado su nombre, un comentario casual en una red social, un rastro de flores frescas en un café que Sofía solía frecuentar. Cada señal era un destello de esperanza, y aunque la mayoría resultaba ser una falsa alarma, Raúl no podía permitirse abandonar la búsqueda. Su vida, por más llena de lujos y éxitos materiales que fuera, se sentía incompleta sin ella. Finalmente, una tarde gris de otoño, mientras caminaba por un barrio antiguo con callejones estrechos y fachadas desgastadas, algo llamó su atención. Un pequeño puesto de flores, sencillo y humilde, con ramos cuidadosamente arreglados y una mujer que movía las manos con familiar delicadeza. Raúl se detuvo en seco, su corazón golpeando tan fuerte que temió que la mujer lo escuchara. Sofía estaba allí. No había dudas. Cada detalle, su forma de arreglar las rosas, la manera en que su cabello caía suavemente sobre los hombros, la intensidad con la que miraba cada flor antes de colocarla en el arreglo final. Raúl no podía creerlo. Tras años de búsqueda, tras noches de insomnio y kilómetros interminables, la había encontrado. Sin embargo, algo era diferente. Sofía parecía vivir en un mundo aparte, envuelta en simplicidad, sin lujos ni artificios, dedicando su vida a algo tan básico y hermoso como las flores. Por un instante, Raúl se preguntó si el tiempo y las circunstancias la habían cambiado, si la mujer que veía frente a él era la misma que había enamorado su corazón años atrás. Aún así, la emoción lo empujó a acercarse. Caminó lentamente hacia su puesto, como si cada paso necesitara ser medido para no romper el hechizo. Sofía levantó la vista justo cuando Raúl se detuvo frente a ella. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo entero pareció detenerse. La sorpresa y la incredulidad se reflejaron en su rostro, mezcladas con un atisbo de reconocimiento que hizo que Raúl sintiera que el tiempo y la distancia habían desaparecido en un segundo. «No puede ser. Raúl», murmuró Sofía, su voz temblando, entre emoción y confusión. Raúl asintió, incapaz de encontrar palabras al principio, solo extendiendo su mano como un gesto silencioso de todo lo que había sentido, de todo lo que había buscado y sufrido por encontrarla. Sofía lo miró fijamente, sus ojos húmedos, y por un momento, ambos se quedaron atrapados en la intensidad de un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Raúl respiró hondo y finalmente dijo: «Te he buscado en cada ciudad, y ahora que te he encontrado, no pienso dejar que esto vuelva a separarnos».
Sofía, aún incrédula, dejó que una sonrisa tímida apareciera en su rostro, y en sus ojos se podía ver que aquel encuentro no solo era una casualidad. Era la consecuencia inevitable de un amor que se negaba a desaparecer. El primer abrazo entre ellos duró más de lo esperado. No era simplemente un gesto de afecto, era la manifestación de años de anhelo, de cada noche en que Raúl había imaginado este momento, de cada pensamiento en que Sofía había aparecido como una luz en la oscuridad. Mientras se abrazaban, el mundo alrededor parecía desvanecerse, dejando solo a dos personas que habían resistido la prueba más dura, el tiempo y la distancia. Sofía lo invitó a sentarse junto a su puesto de flores. Raúl observaba cada detalle, los pequeños frascos con pétalos secos, los ramos cuidadosamente envueltos en papel craft, las tarjetas con mensajes delicados. Era un universo simple, casi humilde, pero cargado de un sentido y una pasión que nunca había encontrado en ninguna otra parte del mundo. Raúl comprendió que Sofía había encontrado su paz en medio de lo sencillo, y esa tranquilidad lo desarmó aún más. No sabía si algún día me encontrarías, dijo Sofía, rompiendo el silencio, su voz cargada de nostalgia y emoción. Después de todo, perdimos tanto tiempo. Su mirada bajó, evitando la suya por un instante, antes de levantarla nuevamente. Pero ahora estás aquí. Y eso significa más de lo que puedo expresar. Raúl tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el calor que tanto había extrañado. No importa cuánto tiempo pasó, respondió. Lo importante es que te encontré. Nada podrá separarnos de nuevo. Hablaron durante horas, compartiendo historias de los años separados, de los obstáculos que habían enfrentado, de las pequeñas alegrías y tristezas que habían experimentado sin el otro. Cada palabra reconstruía un puente que el tiempo había intentado derribar, y ambos comprendieron que, aunque habían vivido vidas separadas, su conexión nunca se había roto. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la ciudad de tonos dorados y naranjas, Raúl tomó una decisión. Sabía que no podía conformarse con solo encontrarla. Necesitaba que Sofía supiera cuánto la amaba y que estaba dispuesto a reconstruir todo lo que el tiempo había arrebatado. Sacó un pequeño ramo de flores que había comprado en la ciudad y se lo ofreció, con una sonrisa que reflejaba tanto alivio como determinación. Sofía lo aceptó con un gesto tímido, pero en sus ojos había un brillo que Raúl no podía ignorar. Aquella escena, con el crepúsculo de fondo, los convirtió en protagonistas de su propio cuento, uno que había esperado años para escribirse. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, ambos sabían que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que requeriría paciencia, confianza y el coraje de enfrentar lo desconocido juntos. Raúl prometió no solo estar presente en su vida, sino acompañarla en cada decisión, en cada sueño que ella aún quisiera perseguir. Sofía, conmovida, entendió que este encuentro no era casualidad. Era el destino recompensando su paciencia y su resistencia, y que aquel hombre que había cruzado ciudades enteras para encontrarla era la prueba viviente de un amor que nunca se rinde. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban los callejones, Raúl y Sofía caminaron juntos, dejando atrás el puesto de flores pero llevando consigo la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra el camino, incluso a través de años de distancia, desilusiones y obstáculos aparentemente insuperables. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones interminables. Raúl y Sofía pasaban horas recorriendo la ciudad juntos, aunque la mayoría del tiempo simplemente se sentaban en los bancos del parque, observando la vida cotidiana mientras compartían historias que parecían salidas de un libro de recuerdos. Raúl descubría detalles que nunca antes había notado. La forma en que Sofía sonreía al ver un ramo de girasoles, como sus dedos se movían con delicadeza sobre los pétalos, la pasión silenciosa que transmitía por su trabajo, incluso en la simplicidad de una flor pequeña. Sin embargo, la felicidad estaba acompañada de un temor silencioso. Ambos sabían que el tiempo perdido no podía recuperarse completamente. Los años habían dejado cicatrices, experiencias que los habían cambiado, y dudas que ahora se entrelazaban con sus sentimientos.
Raúl sentía miedo de imponerse en la vida de Sofía. No quería que su riqueza ni su presencia aplastaran la sencillez que ella había elegido. Por su parte, Sofía se debatía entre la emoción de volver a ver a Raúl y la inseguridad sobre cómo encajar en su mundo, tan distinto del que había construido. Un día, mientras caminaban por un mercado local, Raúl tomó coraje y decidió mostrarle algo. Sacó una pequeña libreta que había llevado durante años. Estaba llena de notas, dibujos y mapas con todas las pistas que había seguido para encontrarla. Cada página narraba la obsesión, el amor y la determinación que lo habían mantenido en movimiento. Sofía, al ver la dedicación plasmada en cada línea, sintió una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por el hombre que la había buscado sin descanso y tristeza por todo el tiempo que habían perdido. «No puedo creer todo lo que hiciste por mí», dijo, su voz quebrándose mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. «Y yo, no supe buscarte, no supe luchar por nosotros». Raúl la miró fijamente, tomando su rostro entre sus manos. «No se trata de lo que pasó antes, Sofía. Se trata de lo que hacemos ahora. Estoy aquí, y nada podrá separarnos de nuevo». Ese momento marcó un antes y un después. Ambos comprendieron que la vida les estaba dando una segunda oportunidad, una que no debían desperdiciar. Sofía comenzó a abrir su corazón, compartiendo sueños y anhelos que había guardado durante años. Viajar, aprender nuevas técnicas de arreglo floral, incluso abrir su propia pequeña floristería algún día. Raúl escuchaba atento, emocionado por la pasión que ella todavía conservaba intacta, y se dio cuenta de que no quería solo volver a su vida, quería ser parte de cada uno de sus sueños. Pero el pasado tenía la costumbre de aparecer cuando menos se lo esperaba. Una tarde, mientras caminaban por la plaza central, un hombre se acercó con una sonrisa conocida. Era un antiguo colega de Sofía, alguien que había trabajado con ella en otra floristería y que recordaba perfectamente el momento en que Raúl y ella se habían separado. La sorpresa y la curiosidad del hombre causaron tensión inmediata. Raúl lo observó con cautela, mientras Sofía intentaba explicar la situación. Aunque el encuentro fue breve, dejó un rastro de dudas y celos que ninguno de los dos podía ignorar. Esa noche, mientras Raúl caminaba solo por las calles iluminadas por faroles, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Cada ciudad, cada fracaso y cada hallazgo lo habían llevado hasta este momento. Pero la realidad de que Sofía estaba siendo rodeada de su pasado y de nuevas tentaciones lo hizo consciente de que la verdadera prueba apenas comenzaba. El amor no solo se trata de encontrar a alguien, se trata de protegerlo, cuidarlo y demostrar que no hay obstáculo lo suficientemente grande para separarlos de nuevo. Al día siguiente, Raúl decidió que no podía esperar más. Llevó a Sofía a un lugar especial, un pequeño jardín secreto que él había descubierto durante uno de sus viajes, lleno de flores exóticas y colores vibrantes. Allí, entre aromas intensos y la brisa suave, se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño anillo que había guardado consigo durante todos esos años. «Sofía, no sé cuánto tiempo más tendremos, pero sé que no quiero pasar ni un día sin ti. ¿Quieres reconstruir nuestra vida conmigo?» Sofía, con lágrimas brillando en sus ojos, apenas podía articular palabra. Su corazón latía con fuerza, recordando cada momento de amor, cada separación dolorosa y cada esperanza que finalmente se hacía realidad. Con un tembloroso sí, lo abrazó, sellando un pacto que había esperado toda su vida. El compromiso fue solo el comienzo de una serie de pruebas que pondrían a prueba su amor recién encontrado. A pesar de la felicidad inicial, ambos sabían que el camino no sería fácil. La familia de Sofía, preocupada por la intensidad de su relación y por el pasado de Raúl como un hombre de negocios adinerado pero distante, se mostró cautelosa. Algunos amigos intentaron advertirle a Sofía sobre posibles problemas, mientras que Raúl enfrentaba presiones de su mundo financiero que no podía ignorar. Cada conversación y cada decisión se volvía un delicado equilibrio entre emociones y realidad. Sofía decidió abrir su propia floristería,
un sueño que había mantenido oculto durante años por temor a fracasar. Raúl apoyó cada paso, desde la elección del local hasta el diseño de la tienda. Su experiencia y recursos no opacaban su pasión, más bien, la impulsaban. El primer día de la apertura, mientras cortaban la cinta roja juntos, Sofía sintió que todo el esfuerzo valió la pena. La ciudad los observaba, no como un simple romance, sino como un testimonio del poder del amor verdadero y la perseverancia. Pero la vida, con su costumbre de mezclar felicidad y desafío, presentó un obstáculo inesperado. Una antigua enemiga de Raúl, celosa del regreso de su amor perdido y de su nueva dedicación a Sofía, comenzó a interferir, creando rumores y situaciones que pusieron en duda la confianza de ambos. Raúl y Sofía se vieron obligados a enfrentarlo juntos, aprendiendo a comunicarse de manera más profunda y a fortalecer su vínculo frente a las adversidades. Cada pequeño triunfo y cada reconciliación tras una discusión fortalecía su relación, mostrando que el amor no es solo pasión y ternura, sino también compromiso y resistencia. La historia de Raúl y Sofía se convirtió en leyenda entre aquellos que conocían su viaje. De una búsqueda desesperada y solitaria a un reencuentro inesperado en un puesto de flores, y finalmente, a la construcción de una vida compartida basada en amor, respeto y sueños comunes, demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier distancia, cualquier obstáculo y cualquier duda. Cada flor en la tienda de Sofía se volvió un símbolo de perseverancia, y cada mirada entre ellos, un recordatorio de que habían luchado por su destino. Mientras caminaban juntos por la ciudad al caer la tarde, Raúl tomó la mano de Sofía, recordando silenciosamente cada kilómetro recorrido, cada noche en vela, cada lágrima derramada en la búsqueda que lo había llevado hasta ella. Sofía, apoyando su cabeza en su hombro, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde el amor no solo se sentía, sino que también se demostraba con cada gesto, cada palabra y cada acción. Y así, entre flores, compromisos y pruebas superadas, Raúl y Sofía aprendieron que el amor no solo se encuentra, se construye, se defiende y se celebra, incluso después de años de espera, de ciudades recorridas y de corazones que nunca dejaron de latir el uno por el otro. Con el tiempo, la relación entre Raúl y Sofía se fortaleció hasta convertirse en un vínculo casi inquebrantable. Cada día juntos estaba lleno de pequeños gestos que hablaban más que las palabras. La forma en que Raúl sostenía la mano de Sofía mientras caminaban por el parque, como ella se inclinaba para ayudarlo a atarse los cordones, o como compartían silencios cómodos observando la ciudad. Sin embargo, la vida no estaba dispuesta a entregarles un camino libre de pruebas. Una tarde, mientras Sofía organizaba un ramo especial para un cliente importante, Raúl recibió una llamada que lo dejó helado. Su antiguo socio de negocios, un hombre despiadado que había intentado separarlo de sus logros y manipular su fortuna, regresaba a la ciudad con un plan que amenazaba no solo su estabilidad financiera, sino también su vida privada. Raúl comprendió de inmediato que debía actuar con cautela. No quería que Sofía se viera involucrada, pero también sabía que no podía enfrentar esta amenaza solo. Decidió revelar la situación a Sofía, quien, aunque inicialmente sorprendida y preocupada, se negó a permanecer al margen. Si vamos a vivir esto juntos, también vamos a enfrentarlo juntos, dijo con determinación, ajustando su delantal mientras sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y valentía. Raúl sintió una oleada de orgullo y amor. Esa era la mujer por la que había buscado durante años. No la dejaría enfrentar nada sola. Juntos, comenzaron a elaborar un plan. La tensión crecía con cada día que pasaba, y las noches se llenaban de conversaciones en susurros sobre estrategias, posibles escenarios y precauciones. Mientras tanto, Sofía debía continuar con su floristería y Raúl con sus compromisos profesionales, lo que significaba equilibrar sus vidas normales con la constante sensación de peligro inminente. Cada vez que Raúl la miraba, recordaba por qué había viajado tantas ciudades, había sufrido desvelos y había enfrentado obstáculos. Por ella, por su amor, por la promesa de un futuro juntos. El conflicto llegó a un clímax una noche lluviosa.
Raúl recibió un mensaje anónimo con instrucciones para encontrarse en un callejón oscuro. Sin pensarlo, tomó su abrigo, agarró el paraguas y se dirigió al lugar, mientras Sofía lo observaba desde la ventana de la floristería, conteniendo la respiración. La tensión en el aire era casi tangible. Allí, bajo la lluvia, Raúl enfrentó a su antiguo enemigo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba cargada de historia, de resentimiento y de un deseo silencioso de justicia. Tras un enfrentamiento tenso, Raúl logró imponerse, no con violencia, sino con inteligencia y determinación. Esa noche, al regresar a la floristería, empapado pero victorioso, Raúl encontró a Sofía esperándolo con un abrazo que duró minutos interminables. Las lágrimas mezcladas con la lluvia se convirtieron en una metáfora perfecta de sus vidas. Tormentas que los habían separado, luchas que los habían fortalecido y un amor que resistía cualquier adversidad. Pero incluso con esta victoria, ambos sabían que su historia estaba lejos de concluir. Cada obstáculo enfrentado, cada prueba superada, solo servía para recordarles que el amor verdadero requiere compromiso, paciencia y valentía. Y sobre todo, que los momentos compartidos, por simples que parecieran, eran tesoros que ningún desafío podía arrebatarles. En los meses siguientes, Sofía y Raúl consolidaron su vida juntos. La floristería prosperaba, y Raúl encontró formas de equilibrar sus responsabilidades empresariales con su relación. Sin embargo, la verdadera prueba no era externa, sino interna. Aprender a confiar plenamente después de años de separaciones, dudas y dolor. Sofía debía aceptar que Raúl no era solo un hombre que la había encontrado, sino alguien con un pasado lleno de secretos y decisiones difíciles. Raúl, por su parte, debía aprender que Sofía no era solo la mujer que había esperado, sino alguien que había construido su propia fortaleza durante los años de ausencia. Un día, mientras organizaban un gran evento floral en la ciudad, recibieron la noticia de que un importante concurso internacional reconocería a la floristería de Sofía. La emoción y el orgullo se mezclaban con los nervios, y juntos comenzaron a preparar cada detalle: arreglos, decoraciones y la logística del evento. Raúl estaba impresionado por la creatividad y dedicación de Sofía, y ella se sentía agradecida por tener a alguien que creía en ella con tanta intensidad. La relación entre ambos se fortalecía a través de cada proyecto compartido, de cada desafío enfrentado y de cada victoria celebrada. Sin embargo, el pasado insistía en aparecer. Un antiguo pretendiente de Sofía, que no había aceptado la distancia y el olvido, comenzó a interferir de manera sutil pero persistente. Intentaba sabotear eventos, crear rumores y poner a prueba la confianza de la pareja. Raúl, consciente de la situación, enfrentó cada intento con calma y decisión, pero también con el temor de que Sofía pudiera sentirse insegura o atrapada entre su pasado y su presente. Una noche, durante un evento de gala en la ciudad, la tensión alcanzó su punto máximo. El antiguo pretendiente intentó arruinar la presentación de Sofía, pero Raúl lo confrontó discretamente, mostrando no solo su autoridad, sino también su amor inquebrantable. Sofía, observando todo desde el escenario, comprendió que no había duda. Raúl estaba allí no solo para protegerla, sino para caminar a su lado en cada circunstancia. Ese momento solidificó su relación de una manera que ninguna palabra podría haber logrado. La vida continuó, con cada día trayendo nuevas oportunidades, desafíos y momentos de ternura. Raúl y Sofía aprendieron a disfrutar de la simplicidad. Caminatas por el parque, desayunos improvisados en cafeterías locales, y noches en las que solo se miraban a los ojos, recordando lo lejos que habían llegado. Cada flor que Sofía colocaba en su tienda representaba no solo belleza, sino también perseverancia, esperanza y el amor que había resistido cualquier distancia. Mientras observaban el atardecer desde la terraza de la floristería, Raúl tomó la mano de Sofía y susurró: «Nunca pensé que encontraría el amor verdadero después de tanto tiempo perdido. Pero aquí estamos, y no voy a dejarte ir jamás». Sofía, con una sonrisa cálida, apoyó su cabeza en su hombro y respondió:
Y yo tampoco, Raúl. Hemos pasado por tanto. Y ahora todo tiene sentido. Cada lágrima, cada kilómetro, cada espera, valió la pena. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Raúl y Sofía comprendieron que su historia no era solo un relato de búsqueda y reencuentro, sino un testimonio de que el amor verdadero puede sobrevivir a la distancia, al tiempo y a las pruebas más difíciles. Que incluso cuando parecía perdido, siempre había esperanza de encontrarlo nuevamente, y que los corazones que nunca dejaron de latir el uno por el otro eventualmente se reencontraban. El día que cambió todo llegó sin previo aviso. Sofía había decidido organizar una exposición especial en la plaza central de la ciudad, con flores traídas de distintos lugares del mundo. Cada arreglo representaba un momento de su historia, un recuerdo de los años pasados, de la espera, de la búsqueda, y sobre todo, del reencuentro con Raúl. La plaza estaba adornada con luces cálidas, carpas blancas y música suave que acompañaba el murmullo de los visitantes. Todo estaba listo, pero el corazón de Sofía latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Raúl, siempre a su lado, no podía evitar observarla con orgullo y amor. Recordaba cada ciudad que había recorrido, cada noche en vela, cada carta y mensaje perdido en el tiempo. Todo había conducido a este momento. La mujer que había buscado durante años estaba frente a él, sonriendo y brillando con la luz de las flores que ella misma había colocado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco, porque justo cuando Sofía se preparaba para dar su discurso de bienvenida a los asistentes, una figura del pasado apareció entre la multitud, su antiguo pretendiente, quien no había dejado de seguirla. El hombre avanzó con determinación, intentando interrumpir la ceremonia, y un murmullo recorrió a los presentes. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero Raúl la tomó de la mano y le susurró: «No te preocupes. Estoy aquí contigo, siempre». Esa simple frase le devolvió la calma y le dio fuerzas para continuar. Con voz firme, comenzó a hablar sobre su pasión por las flores, el amor por su trabajo y cómo cada arreglo contaba una historia. Mientras hablaba, Raúl mantuvo la mirada fija en el intruso, asegurándose de que no se acercara demasiado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el hombre intentó acercarse al escenario, pero Raúl lo interceptó con calma, pero con firmeza. «Esto termina aquí», dijo, con voz que no dejaba espacio para discusión. El hombre, viendo la determinación y el amor reflejados en los ojos de Raúl, retrocedió lentamente, comprendiendo que no podía perturbar lo que había sido construido con paciencia y esfuerzo. Sofía, viendo la escena, sintió como un peso enorme se levantaba de su corazón. La amenaza había pasado, pero lo más importante era que su amor había triunfado una vez más. Después de la tensión, la exposición continuó sin incidentes. Los visitantes admiraban cada flor, cada detalle, y muchos comentaban sobre la historia detrás de los arreglos, la pasión de Sofía y la dedicación de Raúl. La pareja caminó entre la multitud, tomados de la mano, compartiendo sonrisas y palabras de cariño. Aquella noche, bajo la luz de las farolas y el resplandor de las flores, comprendieron que habían superado no solo obstáculos externos, sino también sus propios miedos y dudas. Al finalizar el evento, mientras recogían los últimos arreglos y guardaban las flores restantes, Raúl tomó a Sofía entre sus brazos. «Hemos pasado por tanto», dijo con voz baja, «y aún así estamos aquí, juntos». Sofía apoyó la cabeza en su hombro y respondió: «Sí, y nunca dejaré que nada nos separe de nuevo». Ambos sabían que, aunque la vida siguiera trayendo desafíos, su amor era lo suficientemente fuerte para resistir cualquier tormenta. Con el tiempo, Raúl y Sofía consolidaron su relación de manera definitiva. Comprendieron que la vida no solo trataba de encontrar el amor, sino de construirlo día a día, de cuidarlo y protegerlo de cualquier amenaza. Su floristería se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia, un lugar donde la belleza y el amor coexistían en perfecta armonía. Cada cliente que entraba encontraba no solo flores, sino también una historia de lucha, de paciencia y de reencuentro. Un día,
Mientras organizaban un ramo especialmente grande para un evento de gala internacional, Raúl sorprendió a Sofía con un gesto inesperado. Sacó un pequeño cofre de terciopelo y lo abrió frente a ella. Dentro, había un anillo que brillaba con la luz del atardecer. No es solo un anillo, dijo Raúl. Es un símbolo de todo lo que hemos vivido, de cada ciudad que recorrí, de cada noche sin dormir, de cada lágrima que derramamos separados. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró con incredulidad y emoción. Es perfecto, susurró. Perfecto porque representa nuestra historia, nuestra lucha y nuestro amor. Ese momento marcó el inicio de un nuevo capítulo. Ambos comprendieron que el pasado, aunque lleno de dificultades y separación, había sido necesario para fortalecer su vínculo. La búsqueda de Raúl, las esperanzas y miedos de Sofía, todo había conducido a ese instante de felicidad plena. La floristería siguió prosperando, y juntos comenzaron a soñar con nuevos proyectos, viajes y aventuras, siempre apoyándose mutuamente. Pero lo más importante no eran los logros externos, sino la tranquilidad que sentían el uno junto al otro. Cada amanecer traía consigo la certeza de que no importa cuán lejos o cuán difíciles fueran los caminos, siempre se encontrarían. Cada noche, al cerrar la floristería, se sentaban juntos en el pequeño balcón del segundo piso, observando la ciudad iluminada y recordando los momentos que los habían llevado hasta allí. Raúl abrazaba a Sofía, y ella apoyaba su cabeza en su pecho, sintiendo el latido firme de un amor que nunca se perdió. La historia de Raúl y Sofía se convirtió en una leyenda entre quienes conocían su trayectoria. Una historia de perseverancia, de pasión, de búsqueda incansable y de amor verdadero que resistió la distancia, los obstáculos y el tiempo. Cada flor en su tienda contaba un capítulo de su vida, y cada cliente que se llevaba un ramo llevaba también consigo una parte de esa historia. Finalmente, comprendieron que el verdadero valor de su historia no estaba en la riqueza, los logros o los desafíos superados, sino en el amor que nunca dejaron de sentir, en la confianza mutua que habían construido y en la certeza de que, pase lo que pase, siempre se encontrarían, sin importar las ciudades, los años o las adversidades. Y así, Raúl y Sofía vivieron cada día con gratitud, pasión y la certeza de que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida: un amor capaz de superar cualquier obstáculo, eterno y verdadero.